Muy buen, estimado profesor. Mi grupo está conformado por María Fernanda Costa, Santiago Gómez, Luisa Murgas, Robinson Acuña y mi persona, Carlos Manuel Tristancho. En estos momentos le venimos a hablar sobre la interpolación de Lagrange. Primero que nada, para saber qué es la interpolación de Lagrange, tenemos que saber qué es la interpolación. La interpolación, en modo conceptual, quiere decir que vamos a hallar un valor dentro de unos datos, los cuales ya conocemos, en los cuales los intervalos, sus límites o su inicio y su final van a tener, como ya dije antes, los valores conocidos y nuestro objetivo es hallar los datos a partir de estos. Matemáticamente, esto quiere decir que vamos a determinar un polinomio de grado enésimo que se ajuste a n más 1 de los puntos asociados a los datos que ya dije. Un ejemplo más generalizado quiere decir que si nosotros tenemos una línea recta, esta línea recta va a ser la encargada de unir dos puntos. Y de esta misma manera, si nosotros tenemos una parábola, esta parábola va a ser la encargada de unir tres puntos. Continuando con esto, podemos decir que la interpolación de Lagrange es una reformulación del polinomio de Newton, solo que en este caso nos va a servir para calcular, para evitar el cálculo de diferencias divididas. Y esta a su vez se representa como la sumatoria de L y X por el valor de f x sub i. ¿Qué quiere decir Lx? Nuestra Lx quiere decir que vamos a tener que la Lx va a ser igual al producto de nuestra variable x menos xj sobre el valor de xy, el cual va a ir variando a medida que vayamos haciendo iteraciones, menos xj. Eh, Esto a su vez, más desglosado, viene siendo que nuestra variable x menos x2, y esto a su vez, como ya dije, va a ir variando dependiendo de la interacción que estemos trabajando en el momento. En forma generalizada, ya teniendo claro lo que viene siendo LI, podemos decir que el valor viene siendo igual a LX por nuestro producto con las FX. Entonces, va a ser FX0, FX1 y así sucesivamente hasta FXN, teniendo como claro que esto se va a multiplicar con nuestras LX, de nuestras L y X. Por consiguiente, tendremos este ejercicio algebraico que busca hacer la interpolación de Lagrange para encontrar el polinomio que interpole los siguientes datos o las siguientes coordenadas rectangulares. Tendremos que n será nuestras cuatro coordenadas y será de donde comience nuestra iteración, que será 0 hasta n-1, que es 4 menos 1. En este caso, nuestra última iteración será 3. Lo mismo sería para j. En x sub 0 tendremos que es 1, en x sub 1 tendremos que es menos 2, en x sub 2 será 4 y en x sub 3, 8. F de x va a ser lo mismo a P de x, entonces se dice que en f de x sub 0 será menos 2, en f de x sub 1 será 1, en f de x sub 2 será 3 y en f de x sub 3 será menos 4. Ahora se va a aplicar la siguiente fórmula. Tendremos que en L sub 0, x siempre será nuestra variable, menos el x sub 1, que sea aquí menos 2, pero como está negativo pasa a ser positivo, entonces es más 2. X menos el x sub 2, como está positivo, pasa a ser negativo, que es menos 4. X menos 8, porque aquí está positivo. Entre x sub 0, que es 1, menos el x sub 1, como aquí está negativo, pasa a ser positivo, por el x sub 0 otra vez, que es 1, menos el x sub 2, que es 4, pero pasa a ser negativo. Así será lo mismo para el x menos el x sub 3. Como está positivo, pasa a ser negativo. Tendremos como resultado la parte de arriba va a quedar igual y aquí se hace la respectiva suma y resta y luego se multiplica. Tendremos como resultado 63. Luego, para hacer
L sub 1. X será nuestra variable siempre, entonces X menos X sub 0, que va a ser 1, como está positivo, pasa a ser negativo. X menos X sub 2, que va a ser menos 4, porque aquí está positivo, pasa a ser negativo. X menos 8, como está positivo, pasa a ser negativo. Abajo ya adelanté un paso, entonces hice la respectiva recta. ¿Qué hice aquí? X1, que es menos 2, menos el X0. Como está positivo, va a ser negativo, tendremos como resultado menos 3. Luego, X1, que es menos 2, menos el X2, que es 4. Como está positivo, pasa a ser negativo, tenemos como resultado menos 6. Luego, X1, que es menos 2, menos el X3, que es 8, como está positivo, pasa a ser negativo. Y aquí tendremos que es menos 10. Lo mismo, aquí tendremos la parte de arriba igual, se multiplica y tendremos como un valor de menos 180. Entonces, para hacer L sub 2 tendremos X, que es nuestra variable, menos el X sub 0, que aquí es 1, pasa a ser negativo, menos 1. Luego, X, nuestra variable, menos el más el 2, como está negativo, pasa a ser positivo. Luego, X, que es nuestra variable nuevamente, menos 8, que está positivo. En la parte de abajo, ¿cómo vamos a hacer? X sub 2, que es 4, menos el X sub 0, que es 1, como está positivo, pasa a ser negativo, que tendremos como resultado 3. Luego, X sub 2, que es 4, menos el X sub 1, que es menos 2, entonces se suma, dará como resultado 6. Y X sub 2, que es 4, menos el X sub 3, que es 4 menos 8, tendremos como resultado menos 4. Tendremos, después de esto, tenemos como resultado en la parte de arriba va a quedar igual y se hace la respectiva multiplicación y tendremos un resultado menos 72. Para hacer el L sub 3, X menos el X sub 0, que es 1, que está positivo, pasa a ser negativo. X menos el X sub 1, como está negativo, pasa a ser positivo. X, luego el X menos el X sub 2, que es 4, entonces X menos 4. La parte de abajo, ¿cómo va a quedar? X sub 3, que es 8, menos X sub 0, que es 1, entonces 8 menos 1, 7. Luego X sub 3, que es 8, menos el X sub 1, que aquí está negativo, pasa a ser positivo y tendremos un buen resultado que es 10. Luego tendremos X sub 3, que es 8, menos el X sub 2, que es 4. Entonces 8 menos 4, 4. La parte de arriba nos va a quedar igual y hacemos la multiplicación, que es 280. Luego vamos a hallar el P de X. Aquí, ¿qué se hace? Vamos, luego de hallar todas las L sub 1, L sub 2 y L sub 3 y L sub 0, tendremos que P de X sub 0, que es menos 2, por el de L sub 0, que en este caso es este, más el L sub 1, que es 1, por el L sub 1, que como es 1 por esta iteración, va a ser lo mismo, más el P de X sub 2, que es 3, por el L sub 2, menos el P de X sub 3, que es menos 4, por el L sub 3, que es esto. Con esto, después de hacer todo esto, hacemos propiedad distributiva y tendremos como resultado esto. El paso siguiente será hallamos el polinomio.
Al encontrar el polinomio procedemos a hacer la tabulación para comprobar si el ejercicio, el procedimiento que acabamos de hacer está correctamente resuelto. Tenemos que, como el polinomio nos dio p de x igual a menos 47 sobre 504 x a la 3 más 365 sobre 504 x a la 2 más la multiplicación de 3,97 por 10 a la menos 3 por x menos 166 sobre 63. Procedemos a hacer una tabla en donde tomamos valores aleatorios, incluyendo los de la variable x que inicialmente son nuestras coordenadas rectangulares. ¿Cómo comprobamos si el procedimiento está bueno? El resultado nos tiene que dar el resultado nos tiene que dar lo que tenemos en la variable PY. Comenzamos reemplazando valores en nuestra primera iteración, reemplazamos valores por 1, reemplazamos x por 1 y nos da como resultado menos 2. Aquí comprobamos que nuestra primera iteración sería buena porque nos da menos 2 y nuestra variable PY nos da menos 2, es menos 2. En nuestra segunda iteración reemplazamos x por 4 y como resultado nos da menos 3, que nuevamente nos da 3, que nuevamente podemos comprobar que vamos bien. En nuestra tercera iteración reemplazamos x por 8 y nos da como resultado menos 4 y así comprobamos que la última coordenada rectangular está buena. En la siguiente iteración reemplazamos por 0 y como resultado nos da menos 2,63. En la siguiente iteración reemplazamos por menos 1. Como resultado nos da menos 1,82. Y en la siguiente iteración reemplazamos por menos 2 y aquí nuevamente podemos comprobar que tenemos nuestro procedimiento bueno porque como resultado nos da 1 y en su totalidad la tabla está correcta. Después de encontrar todos los resultados, procedemos con la siguiente iteración, que sería reemplazar x por menos 4 y como resultado nos da 14,9 positivo. En la última iteración reemplazamos x por menos 8 y nos da 91,43. Y aquí ya tenemos comprobado que nuestro procedimiento está bueno. Bien, cordial saludo. Ahora se va a presentar con mi compañero Ronzo el planteamiento del caso de estudio con respecto a la formación, al área de formación profesional del grupo. Bien, el problema dice: se utiliza una gran pieza de cierto tipo de acero para la elaboración de una estructura en la obra que está realizando la constructora SA. Definir, aquí es el problema, definir si se puede o no instalar una compuerta hecha de este mismo material en un marco con capacidad de 4 metros cúbicos, en el que se quiere también dejar una tolerancia de seguridad de 0,14 a 0,17 metros cúbicos, para que la expansión del material no afecte la construcción. Esto a una temperatura ambiente de 27 grados Celsius. Tenga en cuenta que la masa de la compuerta es de 750 kilogramos y que la relación entre densidad y temperatura se presenta en la tabla mostrada. Bien, entonces se tienen estos datos presentados en esta tabla y con respecto a estos datos se va a interpolar la imagen de la variable x que tendrá como valor 27 grados Celsius y con ese valor de densidad que se halle, que será el f de x respecto a ese valor, se va a reemplazar en la fórmula de volumen igual a masa sobre densidad para definir si el volumen
de la compuerta está entre el rango de mínimo 3,83 metros cúbicos a 3,86 metros cúbicos, teniendo en cuenta esta tolerancia de seguridad que se presenta acá. De esta manera se va a resolver el ejercicio utilizando la interpolación de Lagrange. Partiendo de que ya tenemos como referencia la variable x, podemos discriminar cada uno de la sub x. En este caso, como sabemos que 27 grados quedaría en un punto intermedio entre 24 y 29 grados Celsius. Entonces, a partir de aquí ya podemos determinar todas las x y las f de x. Correspondiente a lo que sigue, nombraremos los 24 grados como x sub 0 y hacia la derecha x sub 1. Pero como hay que prolongar las x para así completar el valor de la tabla total, llamaríamos también x sub 2, x sub 3 y correspondiente a las fx1, f sub x2 y f sub x3. En estos datos ya tenemos aquí la tabla haciendo referencia a cada uno de los x o los valores que utilizaremos para la interpolación. Siguiente. Lo que conlleva a la realización de la fórmula de la interpolación Lagrange. En este caso utilizaremos un grado 3, ya que si, por ejemplo, si se utilizara nada más x sub 0 y x sub 1 sería grado 1, pero en este caso como llega hasta x sub 3 manejamos una interpolación de grado 3. Para esto se formuló la siguiente, valga la redundancia, se formuló la siguiente fórmula y se nos dio como tal esta, donde nos dice que llamamos a nuestra incógnita, la llamamos como f3 de x, que es la densidad que vamos a encontrar para este ejercicio. Entonces, lo que se hace ya teniendo los valores, solamente tocaría reemplazar y con una herramienta matemática como puede ser la calculadora, se desarrolla y nos da como resultado de que la densidad, teniendo en cuenta la X de grado 27, o sea 27 grados, nos da igual a 202.42 kilogramos sobre masa cúbica, metro cúbico, perdón. Siguiente. Bien, ya teniendo en cuenta esta variable interpolada, entonces solo sería reemplazar en la fórmula de volumen igual a masa sobre densidad, en la cual tenemos 750 kilogramos sobre 202,42 kilogramos sobre metros cúbicos, que fue la variable que hallamos, el valor que hallamos, y eso resulta en un valor de aproximadamente 3.71 metros cúbicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la compuerta debe presentar un volumen mínimo de 3,83 metros cúbicos y un máximo de 3,86 metros cúbicos. ¿A qué conclusión se llega? De que el volumen calculado de la compuerta no es apto para esta instalación, ya que esta presenta un volumen de aproximadamente 3,71 metros cúbicos y debe estar en el rango de 3,83 metros cúbicos y 3,86 metros cúbicos para que esta pueda ser instalada. Ahora, para terminar, ya aquí se va a presentar la resolución del problema, la solución del problema mediante un software informático, en este caso una hoja de cálculo en Excel, en la cual estimamos los mismos valores, introducimos nuestra tabla, introducimos los datos a utilizar y de manera algorítmica planteamos en la hoja de cálculo la fórmula con sus datos reemplazados, lo que nos da el valor de f sub 3 de x, 202,42. Y teniendo en cuenta esta celda, ya esta sería la celda de resultado, simplemente sería plantear el cociente entre esta celda y esta otra celda, lo que resulta en el valor de 3,705089,8, lo que es aproximadamente 3,71 para poder tener nuestra respuesta final. Y estas son nuestras referencias bibliográficas con las que se pudo realizar la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención prestada.